Entonces, cuando nos encontramos o nos situamos en el cuadrante de la formación que comparte el mismo espacio y en el mismo tiempo, es decir, en el tiempo sincrónico, mismo espacio y en el mismo tiempo, en ese cuadrante tendríamos pues una clase tradicional, una clase presencial, ¿ok? Mismo espacio, mismo tiempo, es el escenario por defecto, digamos, de una clase presencial. Y cuando hablamos de una clase virtual, digamos que nos estamos yendo a un escenario entonces donde en la matriz, en el cuadrante, correspondería a una clase que se desarrolla en diferente tiempo, es decir, es una clase asincrónica y también puede desarrollarse en diferente espacio, ¿ok? Esas dos son las características fundamentales, digamos, de la educación virtual. Una flexibilidad tanto en tiempo como en espacio. Quiere decir entonces que un estudiante no tendrá que estar en el mismo lugar en donde se encuentra su docente o en donde se desarrolla la formación, hablando en términos físicos del espacio, así como tampoco tendrá la necesidad de estar o encontrarse en el mismo tiempo. Y la modalidad de estudio está diseñada para que con base en una serie de estrategias se pueda desarrollar algo que conocemos como una clase virtual, ¿ok? Y entonces, ¿cómo sería una clase online? La clase online, entonces, la vamos a situar en el cuadrante en donde encontramos el diferente espacio, ¿ok? No estamos situados en el mismo lugar, pero sí estamos situados en el mismo tiempo, ¿ok? Entonces, es un cuadrante como el actual, como en el que desarrollamos actualmente esta conferencia, en donde realmente todos estamos ubicados en lugares diferentes, unos en nuestras casas, en nuestras oficinas, quizá en diferentes ciudades, tuvimos invitados de todas partes de Colombia, inclusive de otros lugares del mundo. Entonces, lo que estamos diciendo es que podemos compartir un espacio físico diferente y en este caso bajo un mismo tiempo o un momento sincrónico, ¿ok? Y eso es lo que vamos a definir entonces como una clase online. Esta particularidad, digamos que le permite a la estrategia, porque al final cada uno de estos elementos, no estamos hablando de modalidades, cada uno de estos elementos que estamos situando sí se integran a las modalidades de formación, ¿ok? Y entonces una clase online es una estrategia que bien se puede articular a la modalidad presencial y es lo que hoy vemos en el desarrollo de las acciones de formación por medidas contingentes sobre la disminución de contagios de COVID-19, ¿verdad? En lo que estamos viendo entonces en programas presenciales es la implementación de una estrategia que permite el desarrollo de clases online, ¿ok? Que son clases diseñadas por el docente y mediadas a través de tecnologías de información y comunicaciones. Pero estas clases o este tipo de clases también se pueden integrar perfectamente a las clases virtuales, ¿ok? Entonces, las herramientas hoy en día, si queremos seguir, por ejemplo, conservando la flexibilidad de tiempo en la modalidad virtual, las herramientas que utilizamos hoy en día, Zoom, Teams, Meet de Google, en fin, cualquiera de las que existen en el mercado y que están disponibles y que seguramente muchos de nosotros estamos utilizando, entonces permiten hoy la grabación de este tipo de sesiones, ¿ok? De tal forma que esta clase online grabada puede entonces convertirse en una clase virtual en un momento asincrónico, puesto digamos que el material que está dispuesto por parte del docente para el estudiante sigue conservando su relevancia, sigue conservando digamos que su acción estratégica dentro del proceso de formación. De tal forma, entonces, digamos que se articula perfectamente la estrategia dentro de la modalidad presencial como dentro de la modalidad virtual, ¿ok? Bien, y esto, entonces, como primer escenario para definir, entonces, en dónde se ubicaba esa clase online y cuál es la diferencia que existe sobre una clase presencial, sobre una clase virtual, pero cómo cada una de las estrategias se puede articular a las diferentes modalidades de estudio, ¿ok? Bien. Y entonces entremos a observar algunos ítems que vamos a describir como guía para desarrollar una clase online, ¿ok? Entonces, bien, un proceso de formación, recuerden que es un proceso estratégico y lo primero que un docente debe realizar al diseñar una clase online es definir con claridad los objetivos, ¿ok? Ningún plan puede desarrollarse si no hay unos objetivos que alcanzar. Realmente un plan sería un plan a la deriva, ¿verdad? Todos ya digamos que tenemos como claramente definida esa parte. Entonces, la definición de los objetivos es el fundamento, es digamos que lo que permite en esencia empezar a la construcción de cada uno de los elementos que yo voy a integrar dentro de mi clase online.
Tengo que tener claridad sobre que esos objetivos entonces deben estar articulados, deben tener por supuesto una correspondencia con los propósitos de formación y con el currículo que se está desarrollando. Es decir, los objetivos no pueden estar desalineados con lo que pretende mi programa de formación o con lo que pretende el curso que estoy desarrollando, dado que la clase solamente es una acción estratégica que se integra a cada uno de estos, ¿verdad? Entonces es importante que se tengan en cuenta que esos objetivos bien pueden estar definidos expresamente o tácitamente, implícitamente, pero que en todo caso deben ser coherentes, deben tener correspondencia con los propósitos de formación, ¿ok? Con lo que se quiere en el momento, con lo que se quiere lograr en el momento, que no es nada diferente a lo que hace un docente al planear cualquier tipo de clase, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, esto por supuesto, es decir, hace parte de el primer paso que debemos tener cuando vamos a planear una clase online, ¿ok? En este caso, digamos que nuestra sesión, pues lo que tiene es como propósito, como objetivo, conocer estrategias que orienten el desarrollo de una exitosa clase online, ¿ok? Lo estoy solamente marcando, digamos que porque fue el que yo utilicé como objetivo, pues para planear esta sesión, pero como les mencionaba hace un momento, no necesariamente tiene que estar expreso, ¿ok? Entonces, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes tipos de formación y niveles de formación, ¿ok? Yo puedo estar generando una clase online, por ejemplo, en este caso, pues para un grupo de profesores, para un grupo de rectores, para un grupo de psicoorientadores, que probablemente no requiere una expresión tan detallada sobre los elementos que vamos a desarrollar. Igual si estuviera trabajando, por ejemplo, con menores, con niños muy pequeños, ¿ok? Cuando a un niño muy pequeño yo no tengo que expresarle con tanto detalle esta serie de elementos, dado que para él, digamos que en cierta forma podrían considerarse irrelevantes en términos de la definición. Pero yo como docente, yo como orientador de la videoconferencia, pues sí tengo que tener claro estos objetivos, ¿ok? Bueno, como segunda guía, entonces es muy importante la planeación de las acciones de formación adecuadas al tema. Es decir, es muy importante considerar la didáctica. Uno de los principales, llamémoslo errores o situaciones que realmente o comúnmente cometemos los docentes, es trasladar las acciones de formación, por ejemplo, que desarrollábamos en el aula para una clase presencial y trasladarlas directamente a nuestra clase online. Algunas veces funciona, pero algunas veces no funciona, y es porque sencillamente hay una didáctica paralela, llamémosla así, hay una didáctica que es diferente en dos tipos de clases, ¿ok? En una clase presencial, entonces, recuerden que yo puedo considerar elementos como los ambientes, los materiales, el tiempo, las herramientas y el diseño de las actividades propias para esa clase presencial. Equivalente, tengo que hacerlo para mi clase online, ¿ok? Cuando hablamos de ambientes, entonces quiere decir que yo tengo que conocer la plataforma sobre la cual voy a interactuar, ¿sí? Que tengo que saber cómo puedo manejar los diferentes recursos que esa plataforma me permite, de tal forma que yo pueda, digamos que, generar un uso adecuado y sobre todo provechoso de estos elementos. A continuación vamos a ver algunos elementos, digamos, que esta plataforma nos permite y que ustedes van a mirar un poco detalle a lo que hago referencia. De la misma forma, en mi clase online yo puedo generar la preparación tanto de los materiales como del tiempo sobre el cual, digamos, que voy a hacer uso de los diferentes recursos, ¿ok? Entonces, ahí abajito había anotado una premisa y es, la clase magistral no es la única opción. Es decir, esta charla que yo estoy teniendo con ustedes, digamos que a título de conferencia, que es lo que normalmente se estila, tengamos en cuenta que no es la única opción, ¿ok? Sobre eso, entonces, podemos tener múltiples, pero múltiples posibilidades. Aquí realmente se nos abre un universo realmente de posibilidades y hago acotación allí sobre una situación realmente que pasaba en alguna capacitación que yo tenía ya hace algún tiempo, y era con profesores de ciencias básicas. En este caso, los profesores de ciencias básicas querían implementar acciones de formación a través de estrategias virtuales, pero el profesor básicamente me preguntaba, mire, si a mí me cuesta trabajo en un aula de clase frente a un tablero, pararme frente a 20, 30 estudiantes para explicar
cómo se resuelven unas ecuaciones X, entonces yo no me imagino hacerlo a través de una conferencia como la que usted está siguiendo. Pues la respuesta fue realmente simple porque yo tampoco me lo hubiera imaginado. O sea, tratar de explicar, por ejemplo, cómo, qué sé yo, el ejemplo que estamos diciendo, cómo se desarrollan las ecuaciones a través de el discurso resultaría supremamente complejo, ¿ok? Pero supremamente complejo. Entonces, tenemos diferentes posibilidades que permiten que el docente utilice esas herramientas de tal forma, digamos, que él pueda compartir no solamente la pantalla como yo lo estoy haciendo, sino también compartir, en este caso una presentación, perdón, sino también compartir un tablero, ¿ok? Entonces él puede compartir una pizarra y con las herramientas adecuadas puede hacer uso de esa pizarra tal cual como lo haría, digamos, que en su aula presencial, y de esa forma, digamos, que generar la explicación. Aunque parecería, digamos, que a estas alturas eso ya por defecto debería conocerse, no necesariamente en todos los campos así lo vemos. Tal vez el ejemplo de las matemáticas, ustedes en los colegios hoy en día nos dirán, sí, claro, eso ya está. Pero pues digamos que no es lo único, ¿verdad? Entonces, bien podemos pensar en trasladar a través de clases online, por ejemplo, sesiones de laboratorio. Entonces, ¿por qué no? En vez de tener a 30 estudiantes en el laboratorio, solamente tenemos al docente frente al laboratorio siguiendo las mismas instrucciones y con las herramientas adecuadas, como les decía, en este caso, digamos que desde su celular él puede sencillamente generar la transmisión de su clase y en ese orden, digamos que permitir la participación de sus estudiantes de la misma forma como lo podría estar haciendo en un escenario diferente, en este caso presencial, sobre el símil que estamos planteando, ¿ok? Y es muy significativo, digamos, porque, como les mencionaba al inicio, se abren múltiples opciones. Nosotros en la universidad, entonces, lo hacemos dentro de nuestros laboratorios de electrónica, las clases efectivamente de ciencias básicas, laboratorios de física. Los profesores, digamos que cuentan o ya encuentran diferentes posibilidades sobre los cuales, digamos, que pueden desenvolverse. Claro, es notorio que en algunos casos hay unos equipos que por su especialidad y por su complejidad requiere una manipulación que no necesariamente sea, entre comillas, como tan fácil la transmisión a través de un video, ¿verdad? Pero ahí es en donde viene la parte, digamos que creativa por parte del docente y cómo puede entrar a jugar con los recursos que les mencionaba, de tal forma que pueda hacer provecho de estos. Otro ejemplo también que es muy diciente, es muy notorio para nosotros, como le digo, algunos de estos ejemplos, pues para ustedes ya serán muy conocidos y carecerán de sentido, pero para otros seguramente podrán encontrar o ir dilucidando diferentes posibilidades, ¿no? Un profesor de educación física, ¿cómo hace para dar su clase a través de una clase online? ¿Cómo hace para generar la sesión de trabajo a través de una clase online, ¿verdad? Y entonces sencillamente estamos viendo, por ejemplo, miles, yo diría millones de youtubers, ¿sí? Que hoy en día, digamos que por el mismo tema del confinamiento al que fuimos abocados, generan clases entonces de baile, de danza, en fin, cualquier cantidad de posibilidades de ejercicios en donde la instrucción o la orientación se está desarrollando a través de sesiones de video. Dicho de otra forma, a través de una clase online. ¿Ok? Inclusive las redes sociales, digamos que han cobrado un valor muy significativo también, aparte de herramientas de estas características, digamos que tienen un orden un poco más académico o profesional. Las redes sociales se utilizan muy bien para esto. Ustedes ven los live en Instagram y bueno, hay cualquier cantidad de posibilidades para esto, como les mencionaba. La clase de patinaje, la clase de aeróbicos, la clase de tenis, lo que ustedes menos se imaginen. Estoy esperando todavía la clase de natación. Ya nos hicieron una prueba y me parece muy interesante. No necesariamente es en la piscina. Pueden ustedes buscar inclusive videos en donde si hablamos de técnicas de natación, entonces, por ejemplo, no necesariamente la técnica se desarrolla en la piscina. ¿Okay? Entonces, miren cómo a partir, digamos, de la creatividad y incorporar diferentes elementos, vamos a encontrar un universo de posibilidades, ¿ok? Entonces, recuerden, hay que planear muy bien las acciones de formación y sobre todo adecuadas al tema, ¿ok? Adecuadas al objetivo que se quiere lograr, porque básicamente una acción de formación que no apunte a contribuir o que no contribuya, perdón, al logro del objetivo, pues será una acción muerta, ¿verdad? Una acción totalmente desalineada. Por eso es tan importante esta secuencia, que no es nada diferente a lo que es el ciclo de PHBA,
Entonces, primero yo defino mis objetivos, luego genero un plan plan estratégico conforme a mis posibilidades, pero buscando el logro del objetivo. Si no tengo definido el objetivo claro, pues cualquier plan podría ser válido, pero ya dijimos que esto no tiene mayor sentido, ¿ok? Y dentro de esto, entonces, yo les mencionaba, podemos empezar a mirar algunas posibilidades. Yo quizá les voy a mostrar algunas herramientas, como les decía, la idea es generar un poco esta dinámica. Entonces, voy como ustedes están viendo mi pantalla, ok, listo, ya pudimos ver la pantalla de Zoom. Entonces, aquí básicamente lo que ustedes están viendo en mi espalda, que ustedes ven una etiqueta en donde les muestro el Centro de Educación Virtual y mi nombre, pues no, eso es muy fácil de construir. Básicamente lo que yo hice fue abrir un PowerPoint, utilicé los elementos institucionales de identidad. Entonces, sobre un fondo blanco pegué tanto el escudo y después las etiquetas de mi nombre y lo guardé como una imagen, ¿ok? En la configuración de Zoom y de cualquier herramienta realmente, hoy en día en Teams lo puedes hacer también, en Meet lo puedes hacer también. Entonces hay algo que se llama el background. Ustedes pueden cambiar el background, ¿ok? O sea, lo que está detrás mío. Si yo quitara el background, lo que veríamos es un fondo verde, lo van a ver, se ve feo, es un fondo verde, es una tela realmente muy sencilla y la colgué en la pared, ¿ok? Para que pudiéramos tener aplicación de estos backgrounds. Entonces, yo aquí puedo sencillamente mostrar o aplicar un fondo de lo que sea. Y parte de la didáctica tiene que ver mucho con la ambientación precisamente de lo que estamos generando, ¿verdad? Entonces yo cargué una serie de imágenes aquí. En Zoom, como les digo, es muy fácil. Aquí tiene sobre el background, yo le digo cambiar background y aquí me da la posibilidad. Ustedes no pueden ver mi mouse. Perdón, sí lo están viendo. Entonces, aquí a la derecha tengo un más y sobre ese más podría cargar una imagen o un video, ¿ok? Yo ya tengo cargadas unas imágenes previas y sencillamente puedo generar diferentes backgrounds que permiten que yo pueda ambientar mejor, digamos que este espacio. Entonces, imagínense si estoy en una clase de ciencias naturales y hablando, qué sé yo, de los animales vertebrados, pues sería genial que yo pudiera estar en un entorno en donde mis estudiantes vean de fondo en el background, pues vean los animales vertebrados. O cualquiera de las, digamos, de los posibles escenarios que yo tenga, ¿verdad? Recuerde que puede ser un video, puede ser también una imagen. Aquí, mire, este es un video, por ejemplo, entonces que está mostrando pues un ambiente fresco, natural. No es el escenario, por ejemplo, para esto, pero solamente les estoy mostrando como las diferentes posibilidades que tenemos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ambientación, también estamos hablando de la forma como yo puedo ambientar realmente mi conferencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que allí encontramos un número de posibilidades muy interesantes. Bueno, volvamos a nuestra presentación y como les mencionaba, pues vamos a ir conociendo una que otra herramienta. Bien, dentro de la siguiente ítem que he dispuesto para esta guía es la promoción de la interacción. Realmente hay que promover la interacción. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque permite que nuestra audiencia, digamos que siempre esté conectada con nosotros. En este momento, digamos que vamos a buscar una herramienta que nos permite esa interacción. Entonces, aquí en pantalla tienen una dirección live.boxvote.com. Por favor, si están conectados desde sus celulares, no hay problema, bien pueden saltar a la ventana del navegador y por favor digiten esta dirección. Todos pueden digitar la dirección, háganlo desde sus celulares. Como les digo, si están conectados en esta conferencia desde los celulares, no se preocupen, no se van a desconectar si abren el navegador, ¿ok? Entonces pueden generar la conexión y dicen live.boxvote.com, ¿ok? Live.boxvote.com. Aquí en el lado izquierdo van a ver cuál es la pantalla que les va a aparecer en su celular. Y el PIN que van a anotar, le dicen, digite un PIN de 5 dígitos, va a ser 94283, el que tienen aquí en pantalla. 94283, ¿ok? ¿Qué es esta herramienta? Bueno, a través de esta herramienta ustedes pueden, digamos que generar interacción online, no necesariamente a través de la misma plataforma. Lo que vamos a hacer es, yo he diseñado una serie, de hecho un par de preguntas solamente para mostrarles la herramienta.
Y a medida que vamos avanzando, yo les puedo ir haciendo una pregunta y ustedes a través de la pantalla que acaban de abrir en el navegador van a poder interactuar en tiempo real y yo voy a poder mostrarles aquí las respuestas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces recuerden live.boxvote.com y el PIN es 94283, ¿ok? Bueno, voy a ir entonces nuevamente a la página que les decía de Live. Es esta. Bueno, este es, digamos que la página del administrador, que en este caso soy yo. Y la primera pregunta que les voy a plantear es esta que está aquí y están viendo en pantalla. ¿La educación presencial será reemplazada por la educación virtual? ¿Ok? ¿La educación presencial será reemplazada por la educación virtual? Entonces, recuerden, en la página que abrieron en live.boxvote, ustedes van a poder responder. Aquí voy a darle Start y el sistema va a abrir una ventana de 60 segundos. Vayan, por favor, al navegador. Qué pena, disculpe. Me sale el navegador, pero me pide ingresar con mi correo, o es otra... No, no necesitas ingresar con el correo. Realmente no necesitas ingresar con el correo. O sea... en Live, lo que te pide live.boxvote. Si pones boxvote, sí te pide el correo, pero si es live.boxvote.com, solamente te va a pedir el PIN de los 5 dígitos. Qué pena, ¿podría presentar nuevamente la página? Aquí está el PIN y aquí está la página, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más grande. PIN 94283. ¿Ok? Bien. Mire, entonces, en la ventana de 60 segundos que abrimos, tuvimos 13 participantes que hicieron la votación en línea y las respuestas fueron: el 23.1 respondieron que sí y el 76.9 respondieron que no. La pregunta, por supuesto, es una pregunta capciosa, no hace parte de lo que estamos desarrollando, pero es muy simpático porque quizás sea una de las preocupaciones de muchos docentes. Yo hubiera votado que no. Yo creo que esto que nosotros estamos haciendo es exactamente la labor de docencia, es decir, yo estoy compartiendo con ustedes una serie de experiencias y estoy orientando una serie de elementos de formación que permiten en cada uno de los participantes, digamos que desarrollar o mejorar las competencias tanto tecnológicas como pedagógicas para el desarrollo de sus acciones, ¿ok? O de su vida. Luego es una acción netamente docente. Entonces, esta educación virtual, ¿sí? Que bien hemos definido en las láminas anteriores o al inicio, realmente involucra en una forma muy, muy consistente la acción o el rol del docente, ¿ok? Luego, independientemente de que hoy tengamos un desplazamiento de la educación presencial por la educación virtual, realmente convivirán, pienso yo, y muchos autores así también lo confirman, que convivirán todavía por mucho, mucho tiempo. Tendría que pasar algo muy, muy, muy complejo, más complejo de lo que estamos viviendo aún, que nos tiene precisamente en una situación en donde hemos trasladado muchas de las acciones de formación presencial a las acciones mediadas por tecnología de la información, ¿ok? Pero entonces, bueno, esto es lo que quería mostrarles de tal forma que la promoción de la interacción, es decir, la posibilidad de que usted tiene como docente de interactuar con los participantes es realmente muy amplia. Voy a abrir una nueva ventana para que las personas que no han podido participar vuelvan a hacerlo. Lo único que tienen que hacer es actualizar, digamos que el navegador dentro de lo que tienen por defecto, él debería reconocer que ya se inició el tiempo y solamente les aparecería, digamos que la pregunta con las dos opciones, un sí y un no. En este caso, el ejercicio es solamente para que vean cómo la herramienta les muestra a través de sus teléfonos celulares, digamos que la pregunta que se está lanzando y sobre esto, digamos que tener la posibilidad de mostrar una respuesta. Cuando ya tenemos una respuesta mostrada a la audiencia, pues nosotros docentes ya sabemos, digamos, que las respuestas siguientes podrían estar sesgadas, ¿verdad? La idea no es, digamos, que hacerlo así en dos momentos, en uno solo.
Pero en este caso lo que buscamos es dar a conocer la herramienta y sobre eso digamos que se genera una muy amplia posibilidad. Y resulta, digamos que muy interesante. Entonces, bueno, yo les comento, así como esta, hay otras herramientas. Realmente esta es una, digamos que muy sencilla. Esta aplicación que les estoy mostrando dentro de Voxvote es gratis. Ustedes solamente tienen que registrarse y les va a permitir hacer eso. No tienen sino que hacer una navegación allí muy simple. Entonces, mire, en la segunda ronda, llamémoslo así, ya tuvimos 2 votaciones adicionales, entonces ahora tenemos 15 participantes que han logrado votar, ¿vale? Y bueno, a medida que ustedes van involucrando estas herramientas dentro de sus clases, tanto ustedes como sus estudiantes se van a ir familiarizando con las herramientas y van a poder hacer un uso bastante fácil, llamémoslo así, bastante fluido dentro de estas posibilidades, ¿ok? Bien, volvamos entonces a nuestra presentación. Y sobre eso entonces, recuerden, dentro de la promoción de la interacción, entonces usted va a poder tener dentro de las diferentes plataformas, hay unas, por ejemplo, que le ofrecen una manito arriba, es decir, la posibilidad de que usted pueda conocer de parte de sus estudiantes si están o no están estudiando, perdón, si están o no están entendiendo aquello que ustedes les están mostrando. También tienen la posibilidad, ya digamos que las 4 principales, Blackboard, Collaborate, Meet, Teams y Zoom, tienen la opción también de levantar la manito, o sea, manito arriba, y esa permite que efectivamente los participantes dentro de una forma organizada puedan ir interviniendo en las diferentes sesiones, ¿verdad? Dentro de la videoconferencia, dentro de la clase online, perdón. Entonces, hago esa acotación, es importante que usted siempre describa, es decir, promover la interacción tiene que ser de una forma concertada y coordinada también. ¿Por qué? Pues porque de todas las formas hay que mantener la disciplina. Si usted no logra mantener la disciplina de su clase online, va a pasar exactamente igual que en una clase presencial. No van a prestar atención, va a tener muchas personas interviniendo y comentando al mismo tiempo, lo que no va a permitir realmente que se logren los objetivos de la clase, ¿ok? Entonces, la promoción de la interacción debe ser en una forma ordenada. Recuerden, pues, dispone de múltiples herramientas y aquí dentro de las que yo tengo programadas también está el chat. Usted puede a través del chat, digamos que también generar interacción con sus estudiantes y de esa forma, digamos, que ir avanzando. Para uno como moderador y como expositor, hay veces no es fácil, digamos, que estar pendiente de la presentación y del chat. ¿Yo qué sugiero? Cuando eso pasa, normalmente uno puede o suele elegir un monitor de la clase, puede hacerlo así. El monitor de la clase es un estudiante que como monitor, digamos, que sobresale siempre por su disciplina y por su colaboración y por el propósito que tiene la participación en la clase, y él bien puede estar pendiente del chat, ¿ok? Entonces, cuando usted tiene un monitor, digamos que este monitor usted puede sincronizar con él la forma como él participa y sencillamente las preguntas pueden ser canalizadas a través del chat y con la intervención del monitor. Entonces ya evita usted, por ejemplo, darle la participación a 30, 40, 50 estudiantes, sino que sencillamente lo concentra en una sola persona que facilita entonces para usted el desarrollo de su sesión, ¿ok? Bueno, adicionalmente es muy importante también saber que tenemos diferentes posibilidades y mencionábamos ya hace un momento y corresponde incorporar herramientas, ¿verdad? Entonces, dentro de eso yo, por ejemplo, les voy a mostrar, miren, aquí yo tengo un teléfono. Y sobre este teléfono yo estoy generando un monitoreo, a ver cómo, para que lo vean, aquí estoy generando un monitoreo de mi clase, ¿ok? Entonces, yo ingreso con mi teléfono a la misma sesión, en este caso ingresé con un usuario diferente y la idea es que a través del teléfono yo pueda ver lo que ustedes están viendo. Entonces, de una forma muy sencilla, digamos que yo podría saber qué está en pantalla y no tengo que estar preguntando, ¿ya están viendo mi presentación? ¿Será que sí me ven? ¿Será que no me ven? No, yo tengo entonces mi teléfono, en este caso, como un monitor y estoy conectado a la misma sesión, como les estoy mencionando. Es importante saber que para que no exista, se llama feedback, entonces para que no exista realimentación del audio, al teléfono o al computador tengo que suspenderle las entradas de micrófono, o sea, el audio, entrada y salida de audio, ¿veis? En este caso yo la suspendí en el teléfono. Quiere decir que el teléfono solamente me está mostrando en pantalla. Solamente me está mostrando en pantalla lo que ustedes están viendo. Bueno, pero
los audios están eliminados. Esto con el fin de que no haya realimentación o feedback, ¿ok? Entonces ese sonido que se genera es precisamente porque se realimentaría el sistema, ¿ok? Entonces cuando utilicen ¿para dónde vas? un dispositivo adicional, por favor tenganlo presente. Bueno, a nuestro moderador le agradecemos nos colabore con el audio de los participantes, el micrófono, ¿ok? Para que estemos cómodos. Bueno, entonces recuerden, el teléfono es una herramienta genial y ustedes lo pueden utilizar como ustedes lo están viendo en la presentación a través de un trípode, ¿ok? Entonces, el trípode, digamos, que permite que usted pueda nivelar muy bien y que no tenga... y que no vaya a tener que se caiga o que se mueva la pantalla, o vaya usted a tener que estar pendiente. Funcionan muy bien, son equipos realmente muy económicos y bueno, seguramente van a poder hacer ustedes uso de los mismos, ¿ok? Otra herramienta que yo suelo utilizar, voy a mostrárselas aquí nuevamente en pantalla, es esto. Esto es una tabla digital que es igual a la que ustedes están viendo en la presentación. Entonces, esta tabla digital o digitalizadora realmente lo que permite es que yo pueda utilizar lápiz y este lápiz, digamos que hacer uso de esta herramienta a través de elementos como compartir pantalla o como captura de pantalla. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, en un tablero, por ejemplo, si lo podemos hacer a través de las aplicaciones. Zoom tiene algo para que me muestre un tablero, un whiteboard, dice. O si no, en Windows, ustedes están viendo mi pantalla, entonces mire, aquí abajo yo cliqueo en esto que dice área de trabajo de Windows Inc. y tengo whiteboard, que es pues un tablero. Y cuando despliego el tablero, entonces lo que les mencionaba, como estoy compartiendo mi pantalla, realmente todo lo que yo haga en mi pantalla, pues ustedes lo van a poder ver. Aquí estoy viendo una de las que ya tenía abiertas. Voy a borrar el lienzo sencillamente. Esa fue una clase que yo utilicé. Ustedes se pueden dar cuenta cuánto uno utiliza y puede rayar. Y aquí sencillamente pues uno sí tiene ya elementos que con mayor facilidad, recuerden, mire, este es el lapicito que estoy utilizando en mi tabla digitalizadora. Y entonces aquí puedo sencillamente escribir muy fácilmente, digamos que todo lo que yo requiera, ¿ok? Funciona muy bien, como les decía, cuando las clases demandan, digamos que unos componentes prácticos o explicativos a través del tablero, entonces ayuda muchísimo al desarrollo de lo mismo. Recuerden, la publicación del tablero realmente Windows tiene una, es la que yo estoy utilizando, pero las diferentes aplicaciones también lo tiene. Teams tiene, Meet tiene, Blackboard tiene, y en este caso Zoom también tiene, ¿ok? Entonces no necesariamente tiene que ser esta. Y la otra es que yo voy aquí a aumentar esto y voy a generar una captura de mi pantalla. Entonces dentro del mismo tengo aquí recortar pantalla, es otra de las opciones que me permite Windows. Y cuando le digo recortar pantalla, él sencillamente hace una captura de la pantalla que yo tenía en ese momento. Y si ustedes ven entonces, aquí tengo la pantalla capturada, ¿ok? Y ya puedo empezar, digamos que a rayar esto que estoy mostrando sobre la pantalla. Entonces aquí, si yo quisiera generar una explicación sobre esto, entonces puedo empezar a marcar y a generar pues las diferentes acciones que necesita para dar a conocer o generar una explicación. Funciona muy bien cuando uno tiene presentaciones, por ejemplo, en clases de posgrado, en clases de bachillerato, pienso yo, en donde las presentaciones realmente cobran un significado muy importante. A veces usted no tiene necesidad de poner todo en la presentación y a través de estos elementos usted puede generar, digamos, que explicación suficiente o complementaria para que efectivamente, digamos, que pueda generar este tipo de posibilidades, ¿ok? Me voy a devolver aquí. Listo. Entonces, me devuelvo a mi presentación. Y recuerden entonces, la incorporación de esas herramientas son múltiples. Les estoy mostrando tan solo algunas de las posibilidades que realmente nos facilitan la vida. Todo lo que les estoy mostrando, pues casi que lo tenemos al alcance de nuestras manos. Ahorita, a través del chat, quizá les voy a pasar un formulario en donde ustedes me van a dejar unos datos y
quizá les pueda mandar algunas herramientas complementarias o información complementaria de cómo utilizar, por ejemplo, para Teams, o si tienen alguna inquietud y desean que yo les mande alguna información que les ayude a resolver, pues con el mayor de los gustos, ¿ok? Bueno, y finalmente, entonces, dentro de nuestra presentación tenemos lo siguiente. Una buena acción dentro de una guía para desarrollar una clase online es la motivación, premiar el cumplimiento, ¿ok? Entonces, digamos que todos en este caso, digamos que somos docentes en un ejercicio profesional ya bastante nutrido y pienso que entrar a, digamos que tomar o detallar las teorías que sustentan lo importante que es la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no hace falta, ¿ok? Un ejemplo muy simple es cuando queremos entrenar a una mascotica. Ustedes saben que la mejor forma para que él aprenda o la forma más fácil para que él aprenda es sencillamente darle un premio, ¿ok? Y pues funciona, entonces funciona. Y si funciona como proceso, acuérdense que esto es parte de un proceso pedagógico, entonces dentro de nuestras acciones de una clase online es muy importante premiar el cumplimiento. Y premiar el cumplimiento tiene que ver con la disciplina, premiar el cumplimiento tiene que ver con la interacción, premiar el cumplimiento tiene que ver con todos los elementos que ustedes pueden involucrar dentro de las diferentes posibilidades para, recuerden, lograr el objetivo, ¿ok? En todo caso, digamos que nuestra universidad pues ha logrado desarrollar durante más de 10 años un modelo de educación virtual que hoy permite que nosotros compartamos este tipo de experiencias. Como les menciono, funcionan muy bien. Nuestros docentes, digamos, presenciales hoy en día están haciendo parte de una capacitación también para conocer cada una de estas herramientas que permiten mejorar por demás el desempeño y la calidad de la oferta educativa que nosotros como institución proponemos y que efectivamente ustedes como parte de instituciones educativas pues pueden involucrar para mejorar cada uno de los procesos. No siendo más, pues quiero dejarles de todas maneras una reflexión sobre que todo esto que he mencionado debe estar fundamentado en las teorías y en los fundamentos pedagógicos. Entonces no se olviden que cada uno de estos elementos son muy, muy significativos para que nosotros podamos reconocer, tanto en nuestro rol docente como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo intervienen cada una de las estrategias y de las acciones que nosotros propongamos incorporar en nuestros procesos educativos, y eso lo haremos a través del estudio de diferentes teorías y fundamentos pedagógicos. Entonces yo les quiero dejar una reflexión sobre el diseño instruccional. Les recomiendo que investiguen mucho acerca del diseño instruccional. A nosotros nos ha ayudado muchísimo en función de cómo sencillamente cambiar la forma como se disponen los diferentes recursos y cómo se organizan los recursos puede mejorar el resultado de aprendizaje. Entonces, este diseño instruccional lo que menciona es eso, que a partir de pequeñas o grandes instrucciones, perdón, a partir de instrucciones detalladas se puede lograr el desarrollo de pequeñas o grandes tareas, más bien, ¿okay? También el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje colaborativo y por último, la educación disruptiva. Todo lo que estamos hablando realmente hace parte de un proceso de disrupción. ¿Qué es la disrupción? Una transformación abrupta, un cambio, llamémoslo así, de 180 grados. Realmente aquí lo que estamos mencionando es que el conocimiento que ustedes han desarrollado a lo largo de su camino profesional sencillamente todavía tiene un camino aún más largo, ¿ok? Y la disrupción es eso, es entender que todos los días tengo la posibilidad o la oportunidad para desaprender y aprender nuevas cosas, y sobre esas nuevos elementos que yo incorpore dentro de mi formación y fortalecimiento de mis competencias, voy a poder mejorar también mi desempeño y por ende el logro de los diferentes resultados. ¿Ok? Por demás, agradecerles su participación y bueno, esto era lo que tenía para compartirles. Entonces quedo atento a sus intervenciones. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Y a través del chat, como les mencionaba, les voy a compartir entonces un breve formulario para que ustedes me escriban allí lo que necesitan y yo con el mayor de los gustos se los voy a enviar, ¿ok?